tardes a todos. A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos a este webinar titulado Home Office en la nueva normalidad, aspectos, implicación e implementación legal y tecnológica. Mi nombre es Ayade Campos, soy socia de Mercadotecnia de la firma y bueno, el día de hoy, como verán, el tema es muy interesante. A continuación me acompañan los especialistas que van a abordar el tema, entre ellos la licenciada Nelly Flores, bienvenida, la ingeniera Angélica Amaro, bienvenida, y el licenciado Eric Lozano, bienvenido. Gracias a ustedes. La licenciada Nelly Flores, ella es licenciada en Derecho por la UVM y actualmente es especialista en Relaciones Laborales en Lofton Servicios Integrales. La ingeniera Angélica Amaro es gerente de Tecnologías de la Información, también en la firma. Y el licenciado Eric Lozano, actualmente es socio de Jurídico Laboral, Recursos Humanos y Reclutamiento, así como nóminas en Lofton Servicios Integrales. Bienvenidos a todos. Eric, adelante con el tema del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues prácticamente es un tema que de alguna forma tuvimos que entrar necesariamente, ¿no? Nadie estaba preparado, no hubo una fórmula para decir cómo llegar a un home office, cuáles son los aspectos legales. Se firma un contrato, se hace un convenio. ¿Qué hacemos? Se apara con el mismo contrato que ya tenemos, no es necesario. Hay muchas dudas. Las personas deben trabajar lo mismo. Porque, bueno, quienes estamos en home office sabemos que vamos a trabajar mucho más. Estamos trabajando mucho más. Incluso no es un tema que sean horas corridas. Hay veces que son espacios, pero podemos trabajar de noche, podemos trabajar en muchas modalidades. Así es. Y que finalmente, en ese tema de la pandemia, en ese tema del COVID, hay una peculiaridad que es, muchas empresas hicieron ajustes de sueldos, ciertos ajustes para la propia sobrevivencia de la empresa. Entonces se combina un home office, se combina con un tema de decir cómo sobrevivimos las empresas, ¿no? Y lo que nos da a entender esta parte que es, tenemos que ver la complejidad del negocio, tenemos que verificar el número de empleados que efectivamente están en home office y ahorita estamos casi a un 80-90% de home office, los que pueden estar. Así las es. Empresas que no son esenciales. Pero está demostrado que de alguna forma va a aumentar y llegó para quedarse la parte del home office. Ahorita vamos a ver todas las implicaciones que eso tiene, todos los beneficios, pero sobre todo no es lo mismo entrar a un home office por hacerlo, ¿no? Que implementando todas las herramientas tecnológicas, toda la parte de los contratos, todo el deber ser. Así es, de manera planificada, planeada. Sabemos que nos agarró por sorpresa la contingencia, sabemos que en México no hay una regulación como tal en esta modalidad de trabajo y lo importante es ayudarlos a ustedes empresarios, a ustedes áreas de recursos humanos que toman decisiones al respecto. Este webinar es para todos ustedes. No, y es interesante el punto de vista que vamos a ver a continuación, porque no solamente vamos a ver la parte legal, ¿no? De cómo hacer un home office, sino cómo vamos a implementar un buen home office. Así es. ¿No? Que funcione, que sea redituable. Que dé resultados. Que dé resultados, ¿no? Entonces, no nos espanta ese tema. Al día de hoy lo hemos trabajado, lo vivimos, pero es momento de hacerlo correctamente, ¿no? Así es. Y para eso, bueno, tenemos a la licenciada Nelly y tenemos a continuación en pantalla, ¿no? Como los aspectos legales que no pueden faltar, que son esenciales en un home office. Claro, así es, como bien lo mencionas, hoy por hoy son muy importantes o son los que determinamos, ¿no? Que son indispensables para poder implementarlo correctamente. Así es. ¿No? Y que debemos de cuidar. El número uno de esos aspectos legales se trata del expediente laboral. El multisonado expediente laboral. En nuestros webinars, por lo pronto. Dolor de cabeza. El expediente laboral. ¿Por qué? El expediente laboral es mediante el cual podemos ver el historial o trayectoria laboral de cada trabajador de nuestra empresa, ¿no? Y que debe de estar correctamente o completamente integrado, ¿no? Para ello sabemos que, bueno, necesitamos integrarlo con documentos de datos personales, como un acta de nacimiento, un CURP, un RFC, etc. Pero yo creo que el elemento más importante y necesario es un contrato de trabajo, ¿no? Que hoy por hoy yo puedo apostar que algunos de los que nos están viendo y con esta modalidad del home office no se han preocupado como tal en poder actualizar el contrato que hoy tenemos, ¿no? Ya sea desde un convenio, un anexo, no sé. ¿Por qué? Porque ahí se establecen
pues como tú dices, en su caso, modificaciones de las condiciones o qué términos, qué delimitaciones vamos a tener para poder implementar el home O office. sea, la pregunta es, ojo, Exactamente. ¿necesito hacer un nuevo contrato con el que tengo suficiente? No, por supuesto, tenemos que actualizarlo, tenemos que hacer un nuevo contrato. Aquí la pregunta es, ¿cuántos de ustedes sabían esta situación? Que realmente para hacer un home office tienen que celebrar nuevos contratos con sus colaboradores. Es correcto. Por otra parte, bueno, viene un segundo aspecto legal, que se trata de también un tema muy importante y muy delicado, que es la confidencialidad, ¿no? De qué medidas, tanto físicas, tecnológicas y técnicas, si lo queremos ver así, hemos llevado a la práctica para poder delimitar los términos y condiciones de toda la información que les proporcionamos a todos nuestros colaboradores. O sea, cómo cuidamos que no pase un mal uso o un uso indebido de esa información. No sé, ¿qué estamos haciendo? Hoy por hoy hemos trabajado con muchos de nuestros clientes los convenios de confidencialidad, en donde les decimos qué pueden hacer, qué no pueden hacer y, por supuesto, qué responsabilidades legales van a estar obviamente sujetos. Está muy bien. Por otra parte, viene un tercer aspecto que se trata de la privacidad. ¿Cuál es la diferencia entre la confidencialidad y la privacidad? La confidencialidad trata de temas de negocio, de fabricación, de clientes, o sea, más corporativos, exactamente. Y la privacidad trata respecto de los datos personales. Los datos sensibles. Los datos sensibles, profesionales. Ajá. ¿Cómo podemos proteger? Bueno, hoy por hoy también trabajamos como especialistas en el llamado aviso de privacidad, en el cual también te comunicamos qué es para qué vamos a utilizar tu información, qué datos voy a recolectar, ¿no? Y qué responsabilidades tienes tú como trabajador y yo como empresa, en dado caso que lleguen a darse un uso distinto para el que yo te comuniqué mediante mi aviso de privacidad. Así es, y como lo dices, también se especifica el uso, ¿no? Que se le van a dar a esos datos. Claro, el alcance. El alcance, exacto. Exactamente. Y bueno, finalmente hablamos de las herramientas de trabajo. Hoy por hoy para el home office fue muy necesario, ¿no?, darle a la mayoría de nuestros empleados pues, equipos o herramientas para que pudieran trabajar o realizar sus funciones desde casa. Pero a muchos se nos olvidó, o muchos no implementamos algún documento por escrito, obviamente, de los alcances que iba a tener, o sea, qué uso le vas a dar, cómo te la voy a entregar, cómo me la vas a devolver, en qué momento, qué va a pasar si te la roban, qué va a pasar, o sea, cualquier situación, ¿no? O sea, los términos y condiciones. En teoría no se le deben de robar, porque es un home office, estás en tu casa, ¿no? En teoría. En teoría. Pero a lo mejor no ellos, a lo mejor viven una situación de delincuencia, ¿no? Entonces también hasta dónde es el alcance de lo que le estás entregando, sí, y adicional el uso, ¿no? Sabemos que, bueno, estamos en un home office, no estamos haciendo a lo mejor todas las actividades que estábamos haciendo en nuestra oficina, sin embargo, al hacer esta modificación también tiene que estar plasmado en este tipo de documentos, ¿es correcto? Sí, y es importante estos puntos que acabamos de ver. Cobran una relevancia importante, ¿no? Porque por lo siguiente, si yo no tengo un expediente al día de hoy, ¿no?, sólido, yo no tengo un contrato de trabajo, yo no tengo el que hacía antes el colaborador, ¿no?, tengo que delimitar qué pasa en un segundo punto, en el cual Tenemos una pregunta. ¿Hay pregunta? Sí, pero no, adelante. Te dejo terminar. Sí, la entonces, aquí es nada más checar cuál es el alcance que voy a tener ahora como nuevas actividades que voy a tener. Ok. Es decir, debemos de dejarlas perfectamente delimitadas. Ahorita vamos a ver esa parte del home office como las reglas básicas y indispensables, ¿no? Pero es básico entonces el expediente ante esta situación. 2, efectivamente la confidencialidad. ¿Por qué? Si estando dentro de la empresa, dentro de las instituciones, de repente existe fuga de información. Fuga de información que no lo tienes delimitado, que tienes que revisar punto por punto dónde fue la fuga, ¿no? Porque es información sensible de clientes, de proveedores. Es una empresa.
Ahora imagínate, digo, y es parte de la plática que hemos sostenido a lo largo de toda esta cuarentena, Ajá, exacto. ¿no? Y incluso con Angie, decir, oye, Angélica, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer? Porque el aspecto legal que nosotros vemos es dejar documentados los límites y alcances de la confidencialidad, límites y alcances de la privacidad y sobre todo también de las herramientas de trabajo. ¿Cuál es el límite de decirte, no? Y eso ahorita vamos a entrar al tema con Angie, de decir, ¿hasta qué tanto puedo bloquear un sistema? ¿No? ¿Hasta qué tanto puedo invadir si es la máquina del empleado? Exactamente, que es justo lo que nos están preguntando ahorita, si me permites, Eric. Sí. Adrián Montes, muchas gracias, Adrián, por participar. Hola, saludos a los especialistas. Hola, mucho gusto. Saludos. Es obligatorio darles a los, equipos a los trabajadores. En mi empresa, muchos usan los equipos que tienen en casa. Ahí volvemos a esa disyuntiva, ¿no? Sí. En el caso de herramientas, les hemos hecho firmar una responsiva. Sí, al menos sí, la responsiva es necesaria, es indispensable. La Ley Federal de Trabajo es clara en el sentido de que, y lo vamos a ver ahorita más adelante dentro del convenio, en la siguiente diapositiva, pero es clara y nos dice, las herramientas de trabajo siempre deben estar a cargo del patrón. Exacto. Y consecuentemente son herramientas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser usadas específicamente para los fines que se les fueron proporcionados, es decir, para trabajar. Entonces, tampoco está prohibido, ¿no?, que el trabajador tenga su equipo que diga, perfecto, porque es un acuerdo de voluntades como lo vamos a ver más adelante. Que es muy importante resaltar esta parte, a lo mejor a muchos les surge esta duda, pero como tú dices, mientras haya un convenio, haya un consenso entre el trabajador y la empresa de que van a ocupar un equipo y que el trabajador también esté consciente de que tiene la herramienta adecuada para poder desempeñar su trabajo, porque luego viene la otra, ¿no? De que, bueno, yo uso mi computadora, es mi herramienta personal, pero no tiene la capacidad para desempeñar lo que necesita también la empresa. Ahí hay que tener cuidado con otra, que incluso aquí estoy con las dos áreas que son las que analizan justamente tanto la herramienta tecnológica y el soporte, el hardware y etcétera, como la parte legal, ¿no? Hasta dónde está el alcance, y eso sería interesante a lo mejor comentarlo. Y bueno, toco en la segunda pregunta, que es de la señorita Erika Favela. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes. Para implementar el home office o trabajo a distancia, ¿podemos implementarlo con un convenio modificatorio para adicionar una o varias cláusulas al respecto? Es decir, no necesariamente tenemos que firmar un nuevo contrato a menos que se vaya a actualizar todo su contenido. Sí, existen diversas modalidades. Okay. ¿No? Recordemos que si la relación de trabajo no termina, no podemos hacer ciertos anexos, ciertas modificaciones, ojo, que vayan en beneficio siempre del trabajador. Claro. ¿No? Entonces tenemos que adecuarlas simple y sencillamente para dejar las reglas claras, ¿no? Porque lo que hacemos con un convenio, lo que hacemos con un contrato es un acuerdo de voluntad, es decirte, estos son los límites, estos son los alcances que de hoy en adelante debes de hacer. Porque vamos a pasar y vamos a ver más adelante una tabla en la cual, sencillo, ¿no? Antes tú venías y trabajabas por horas, claro, que no es el deber ser en todas las compañías, ¿no? Es una eficiencia, pero ahorita vamos a trabajar por resultados. O sea, ahora vamos a estar pegados 8 horas. Así es. Entonces, eso viene y cambia. Claro. Cambia todos esos escenarios y, consecuentemente, debemos de actualizar los convenios, tenemos que hacer la firma de todos los documentos, ojo, sin vulnerar derechos. Esa es regla importante y básica, ¿no? Cada caso es distinto. Mentira que hay un machote exactamente, eso de machote. Que puede aplicar para todos los giros, todas las empresas, todas las modalidades. Realmente, no. Sí es responsabilidad de la empresa asesorarse con los especialistas, claro, de qué aplica en cada caso, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces, en ese orden de ideas, tenemos que analizar el caso concreto de tu empresa para decir, este es el alcance, este es el documento idóneo que debes de firmar, y ver en su conjunto. Porque no solamente es la parte del convenio, el anexo, el contrato, no solamente es eso. Así es. Si nos preguntan a nosotros, oye, Eric, ¿qué recomiendas? Es el expediente, ¿no? Es el convenio de confidencialidad, es el aviso de privacidad y es de las herramientas. Y eso te implementa solo y únicamente la parte legal. O sea, cubres decirle cuáles son los alcances, ¿no? Y estas son las consecuencias de no hacerlo. Claro. Hasta ahí. Pero viene la otra cara de la moneda y ahorita lo vamos a ver con Angie, que es, le estás dando todas las herramientas para que efectivamente se logre el resultado, se logre el objetivo que tu empresa necesita. Entonces, del otro lado, ahora sí es la implementación. No, porque yo puedo firmar cosas muy padre, muy bonito, pero si no se cumplen, si no son reales, si no lo logro,
No, y si no lo llevas a la práctica justamente a través de las herramientas que nos da tecnologías de la información, pues sería imposible poder hacerlo. Sí, por supuesto. Y en este sentido, tenemos que ver los elementos indispensables para el home office. Estos puntos los analizamos o los hemos visto en múltiples ocasiones, ¿no? A nivel internacional. Recordemos que en México, ¿qué tenemos en legislación? No, pues absolutamente. No estamos más bien preparados para implementar de manera legal el home office. Urge, digamos, hacer las propuestas. Yo creo que a raíz de la pandemia, el gobierno, los legisladores, toda esta parte que implica el poder hacer reformas en estos sistemas, pues ya tenemos que empezar a caminar hacia allá, porque prácticamente otros países incluso ya lo practicaban, ya lo tenían en la legislación. Nosotros, pues natural. Obviamente, estamos muy atrasados y esa sería una de las peticiones que pudiéramos hacer al respecto. Sí, y mira, en ese sentido, la tabla nos dice simple y sencillamente el hacia dónde tiene que ir. Claro. El gobierno, en este caso, las cámaras, ¿no? Van a definir lo que debería de ser. Me preocupa porque no tienen expertise. De ahí también que en nuestro anterior webinar que tocamos temas del TEMEC, ¿no? Que incluso lo veíamos ahí, temas que implican sindicatos, temas que implican muchas reformas laborales que no tenían en nuestras leyes internacionalmente, pues ya lo están haciendo y lo están manifestando de manera puntual, ¿no? Sí, y en ese sentido, viene una reforma, la verdad la he revisado, no es una reforma que yo lo vea coherente, que se pueda implementar, ¿no? Y como bien lo dices, ahorita se cruza TEMEC, ¿no? Y TEMEC es ahorita híjole, y luego ponle nueva normalidad. Exactamente. Entonces vienen muchas cuestiones. Pues de hecho ya mañana, ¿no? Prácticamente entra en vigor el TEMEC. Estamos un día. Estamos un día, exactamente. No. Tenemos otra pregunta. Claudia Pérez, si el home office es temporal por la pandemia, ¿es necesario implementar los convenios o actualizar los contratos si ya estamos próximos a regresar a laborar en los sitios de trabajo? Mira, aquí es una muy buena pregunta en el sentido de que esto fue temporal, ¿no? Uh-huh. Lo que a mí me preocupa es la situación de qué está pasando con un equipo, una máquina, ¿no? Personal, que se meta un virus. Vamos a ver con Angélica y bueno, nos va a espantar, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si se mete un virus y ese virus se mete a la compañía? Entonces, no es tanto ahorita el firmarlo o no firmarlo, ¿no? Esto es un deber ser, esto debe estar firmado, estemos en home office, estemos trabajando 100% o estemos en un esquema híbrido, ¿no? De 3 días, 2 días, etc. Entonces, exacto, esta documentación es base y es básica que debes de contar con ella, porque vamos a ver temas penales más adelante, ¿no? Y lo que hacemos con esto es decirle a todos y cada uno de los trabajadores, insisto, los límites, el uso que debe dar y las restricciones que debe de tener. Sí, adicional que esperemos que no haya rebrotes, que la pandemia pueda caminar gradualmente, pero recordemos que hace unos días estábamos en semáforo rojo, regresamos a semáforo naranja, volvimos a estar en semáforo rojo. En cualquier momento, ahorita estamos realmente en una incertidumbre total de qué es lo que vaya a pasar. Sí es recomendable, obviamente, que celebren este tipo de convenios, porque sabemos que ya estamos a la vuelta de la esquina, que vamos a regresar, pero nosotros como especialistas realmente vemos que esto va a durar, va a ser parte de nuestras vidas e incluso no todos los trabajadores van a poder regresar en conjunto a sus centros de trabajo, que tiene que ser de manera espaciada, escalonada. Entonces, contemplando todas estas cuestiones y este contexto, pues obviamente se hace indispensable que en el inter de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, ustedes puedan celebrar este tipo de herramientas para que estén asegurados al respecto. Y si tienen dudas, obviamente nosotros los asesoramos, aquí están los abogados y los especialistas en cada uno de estos detalles para celebrar convenios muy sencillos, que no sean engorrosos, que obviamente se apliquen a su negocio, y lo ideal sería que no nos esperemos a que llegue una supervisión, no nos esperemos a que nuestro negocio sea clausurado, sea supervisado de esta situación. Más bien sí es recomendable, aunque ya estemos a días, sobre todo por la incertidumbre de las circunstancias, ¿no? Sí, por supuesto, y como dice bien Eric hace un momento, hay ciertos elementos indispensables que a nivel global se han considerado, ¿no? Parte de ellos, como nos acaba de preguntar Claudia, exactamente, es pues, las herramientas de trabajo. ¿Qué pasa? Pues sí, o es una obligación proporcionarles herramientas
a nuestros colaboradores, ¿no? Salvo que haya una voluntad de las partes y, bueno, acuerden en utilizar un equipo personal. Así es. Por otro lado, bueno, es dar una capacitación, el apoyo correcto o completo a todos los colaboradores, ¿no? Asegurar el rendimiento de los trabajadores, tener un buen equilibrio de vida para el colaborador, ya sea desde casa, como lo es la jornada, ¿no? Tener una jornada flexible. Aquí es donde cobra vital importancia, y en pantalla están viendo como los elementos que debemos de considerar. Pero algo muy importante que es el hecho de tener un equilibrio vida-trabajo. Ahorita, recordemos, no hay horarios. No se ha demostrado que se trabaja más incluso. Sí, por supuesto. Y esto, ¿no? A colación viene, por ejemplo, norma 035. Esto lo empecé a ver desde hace bastantes años atrás, pero ya se hizo una normalidad, ¿no? Con la 035, es decir, es parte de los factores de riesgo psicosociales. Exactamente, que si no conocen mucho la norma 035, próximamente vamos a dar capacitación en línea para que podamos tomar en cuenta todos estos puntos, porque es una norma que si bien ya existía, no se había aplicado en nuestro país. Ahora volvemos a lo mismo con lo del TME y con estas regulaciones internacionales, y es indispensable el que qué estamos haciendo nosotros a través de la norma 035 para solventar pues muchas cuestiones, incluso del cambio, ¿no? De oficina home office fue un cambio completamente tremendo. Mucha gente se desesperaba, mucha gente no sabía cómo delimitar a la familia y al trabajo estando en el mismo punto donde obviamente convergen estas dos partes. Entonces, también sería interesante escucharlos si ustedes ya están implementando la norma 035, si no, también nosotros los podemos ayudar al respecto. Y bueno, tenemos otra pregunta de Ladislao. Muchas gracias, Ladislao García. Ya has participado con nosotros en otros webinars y bueno, te agradecemos que también estés participando con otra pregunta más. ¿Cuál es en realidad la exigencia legal de modificar los contratos? Ya que en efectos prácticos, salvo sindicalizados, rara vez se cumple la jornada de 8 horas para personal de confianza. Eso por un lado, dice, salvo transnacionales, en muchas organizaciones se da por default el uso de herramientas propias. En términos prácticos legales, ¿hay un impacto? Pues en realidad las personas buscarán mantener su trabajo derivado de la situación económica. Sí, mira, aquí en esta parte es exigencia legal para modificar los contratos. No hay una exigencia legal para modificar contratos. De hecho, en ley viene 30, 40 artículos nada más. Pero aquí lo importante es dejar las reglas claras. Esta es la importancia que recobran con los colaboradores. Dejar las reglas claras, porque si anteriormente, como bien lo mencionas, no se cumplían las 8 horas, ¿no? Ahora imagínate en un home office donde ni siquiera hay reglas claras, donde sabemos son 8 horas, son 10, son 6, trabajo de lunes a viernes. La hora de comida, ¿cómo se...? ¿Qué pasa? Entonces, ahí sí es importante dejar las cosas claras y por escrito. ¿Para qué? El día de mañana que un trabajador no quiera, me queda claro que ahorita todo el mundo quiere conservar su trabajo porque está complicada la situación, claro, y se va a complicar cada vez más. Pero si dejamos las reglas claras de estos son los límites y este es tu objetivo por escrito, claro, específico, tus objetivos son A, B y C, no damos por hecho. Estamos asegurándonos que efectivamente se cumple ese objetivo a través de estas herramientas que es un contrato. Entonces, impacto legal, sí. ¿Te imaginas al día de hoy, si una persona no cumple los objetivos, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer al respecto? Si nunca le diste las reglas claras, los objetivos nunca le dijiste que específicos, sí, que no, y dónde está las restricciones, Claro. Oye, tienes que comunicar tales horas, tales días. Entonces, aquí es donde cobra la parte legal de decir si es un despido, no es un despido, es justificado, no es justificado, ¿no? Se avisó, no se avisó, se despidió por escrito. Ahí viene toda la importancia de decir, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo? Y muy fácil así. Podemos tener, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces con Nancy. Podemos tener ya los documentos firmados, todo bien, alcances. Pero ¿qué te crees? El internet en su casa, lento, lentísimo. Así es. Y no te va a jalar. Y entonces eso no puede ser una causal, por ejemplo, para despedir, ¿no? Tenemos que verlo, analizarlo. Claro. Pero ese pequeño caso que le estoy poniendo ahorita nos va a repercutir, pero enormemente en decir, entonces sí le tengo que dar una herramienta de trabajo. Entonces sí debe de venir por escrito, porque entonces debes de limitar el uso de ese internet. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces son pequeñas, grandes cosas que nosotros debemos de tener bien amarrados porque la obligación de dictar las reglas es del patrón.
¿no? Y tiene que dar los derechos y las obligaciones perfectamente claras y establecidas. Por eso sí es la importancia de tener un contrato, un expediente. Llévense a la cabeza esta parte. Esos 4 aspectos, digo, para nosotros lo vemos en forma natural porque en Lofton manejamos siempre dentro de nuestros expedientes este tipo de convenios. Y solo sirven para restringir y prevenir que no sucedan las cosas o decir que sí deben de suceder. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí yo te diría que perfectamente debe de quedar documentado, ¿no? Convenio, dicen por ahí que papelito habla, ¿no? Así es, y más en este tiempo de contingencia que es mucha la incertidumbre a través de los trabajadores. Y gracias por la pregunta. Continuamos con el tema. Claro que sí. Bueno, otro elemento indispensable o que también se ha considerado o ha abierto la puerta, mejor dicho, es que las personas vulnerables se han podido incorporar, ¿no? Existe ya una protección a la maternidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando estás en el centro de trabajo, bueno, pues tienen que descansar cierto tiempo, se van a su casa y bueno, pues de alguna manera ya no ejecutan el trabajo. Así ¿Qué es. pasa hoy en día con el home office? Pues desde casa ya tienen las herramientas y pueden hacer o generar el trabajo desde casa. Claro, y no se pierden, digamos, de todo el seguimiento que están haciendo de sus labores, obviamente con los determinados descansos, con los determinados lineamientos que la maternidad implica. Sí, por supuesto. Y parte de esto que estamos viendo en pantalla, ven toda la cuestión patronal, todas las situaciones generales o genéricas que debería de contener parte del home office, parte del convenio, parte del acuerdo, ¿no? Que por supuesto, insisto, debemos de determinarlo y detallarlo específicamente para cada caso. Incluso dentro de la misma empresa van a ser distintos. Así es. ¿No? Por el puesto. Y por supuesto tenemos la parte de los trabajadores. Sí, obviamente, como lo decían en cuanto a la herramienta, bueno, el equipo de cómputo personal. ¿Qué pasa ahí? Hablábamos hace rato de la privacidad. Así es. ¿No? Es una situación muy complicada porque una cosa es la información o yo como mi empresa que les proporciono, te puedo cuidar, puedo delimitar. Pero si ellos, como tú lo mencionabas, tienen su equipo, o sea, cómo delimitas, o cómo cuidas, cómo separas, ¿no? El cuidar la privacidad del trabajador. Como tienes un Facebook abierto y ya lo ves trabajando. También. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahí vienen las restricciones a los equipos. ¿Qué no puedes hacer? ¿Y qué sí puedes hacer de la parte tecnológica? Y de ahí lo importante de firmar o actualizar los convenios porque vas a determinar qué voy a usar, cómo lo voy a usar, cuándo, o sea. Y cómo está acordando la relación laboral el trabajador con el patrón. Por supuesto, y recordemos que parte de cómo nacen las leyes es a través de la costumbre. Y esta costumbre que estamos teniendo el día de hoy, el día de mañana va a estar, espero, totalmente regulada, reglamentada en una situación positiva y que no sea una situación que esté fuera de la realidad. Y que sea frustrante y que sea desgastante, porque el día de mañana que justamente no se cumplan las metas, ¿con base en qué tu patrón estás determinando que no se están cumpliendo las metas? ¿Con base en qué Claro. tú estás diciendo que no se usa el equipo como se debe de usar? Y para eso, pues también ya en su momento nos va a ayudar Angie a delimitar esa parte. Sí, y entonces, por ejemplo, podemos ver, por un lado dices, bueno, debemos de, mencionaban hace rato en la pregunta, 8 horas. Sí, perfectamente nos queda claro, ¿no? Pero también los trabajadores deben entender, por el otro lado, que son jornadas flexibles. Así es. ¿No? O sea, no estamos trabajando 8 o 10 horas, son jornadas flexibles, ¿no? Y eso es una situación que el trabajador, y lo va a hacer y lo estamos haciendo en forma natural, porque precisamente esta pandemia nos enseñó que los límites que tenemos antes, todas las restricciones que teníamos antes, no van a seguir siendo las mismas, ¿no? Y en este sentido es la parte de la jornada, ¿no? Si antes, ¿no? Decían amigos incluso de otros despachos, ¿no? Decir, es que van y van a calentar, ¿no? El asiento 8 horas. Así es. ¿En casa qué pasa? ¿No? Entonces, debemos tener esta flexibilidad de decir que sí, está bien, o sea, puedes hacer Mientras se muchas cumplan cosas. las metas, Como lo mientras... dijo, va en cuestión a resultados. O sea, Exactamente. puede ser flexible siempre y cuando los resultados estén satisfactorios, ¿no? Sí. Así Y por es. ejemplo, podemos ver, digo, antes de pasar a la pregunta, Sí, nada más sí, para sí. acabar con esta Cerrar. esta parte, hay un caso, ¿no? que nos dice, si tú trabajas sábado y domingo, ¿qué pasa? ¿Le pago prima dominical? ¿No le Horas pago? ¿Qué extra. pasa? ¿No? Simple es la parte de cómo canjearlo o cómo compensar, digo, aparte de, es trabajo domingo, puede descansar 2 domingos, voy a trabajar 3 días, voy a descansar 4. ¿No? Son muchas las partes con las que podemos ir jugando
en el sentido de decir cómo nos vamos a ir adaptando. Así es. Y esto, insisto, tiene que estar dentro de la ley, tiene que ser dentro del marco legal laboral, ¿no? Respetando, insisto, derechos, respetando y conservando todas y cada una de las prestaciones que tenemos al día de hoy. Y si tienen duda, pues, bueno, por supuesto, acérquense a los especialistas. Y bueno, tenemos otra pregunta de Juan Valdespino. Muchas gracias, Juan. Contador Juan, en relación al contrato de trabajo, yo diría que sí aplica elaborar nuevos contratos porque creo que las empresas en este momento no se aplicarán horas extras, claro, o algunas empresas dejarán de dar el servicio de comedor o ayuda de transporte, esto que mencionabas justo en este momento, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos que ajustarnos, ¿no? Y específicamente, digo, esta parte de la pandemia es como hacer un break, es una pausa, ¿no? Claro, en estas relaciones. Pero vamos a entrar en una nueva normalidad que quienes vayan a conservar el home office por los beneficios que tiene, ¿no? Desde ahorrar costos, desde la practicidad de estar en tu casa, ¿no? De a lo mejor convivir más con familia, transporte, pasarte, digo, en esta ciudad, pasarte 2 horas o 3 diarias en el tránsito, pues prefieres mejor estar en tu casa. Entonces hay muchos beneficios que efectivamente debemos de convertir, ¿no? La parte que tú comentabas. Oye, si ya no estás trasladándote, ¿cómo voy a dar un apoyo para transporte? Podemos compensarla con nuestras situaciones similares. Y como bien comentas, si lo documentamos en estos nuevos contratos o en estos convenios que se celebran con los trabajadores, pues nos va a ayudar a tener las reglas claras, a que no haya de alguna forma una malcompensación, de que sientan los trabajadores que ya estando en casa se les explota más. No, más bien es llegar... Exactamente, más bien es llegar a un acuerdo, establecer las reglas a través de estos convenios y bueno, es muy buena la observación que nos hace aquí el Sí, yo te diría ahí, tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Esta parte de decir cómo van a estar las prestaciones al día de hoy. Tiene que ser un trabajo conjunto, no solamente la parte del trabajador con el patrón. Así es. Voy 2 pasos antes, en el sentido de decir, tiene que ser un trabajo en equipo, nóminas, tiene que ser un trabajo en equipo, la parte de recursos humanos, TI y la parte legal. Si lo ves desde una sola esfera, tú vas a decir, ¿qué otras prestaciones puedo dar acá? ¿No? Por ejemplo, yo tenía comedor. Podemos comedores con vales de despensa, ¿no? Y te tienen otros beneficios fiscales, tanto para trabajador como para empresas. Pero insisto, tienes que analizar las nóminas, tienes que analizar todos esos cambios que vas a hacer para bien, ¿no? Para tratar de compensar, ¿no? Y en un momento dado lo tienes que documentar. Exactamente. Entonces sí, es un tema tabú, ¿no? Decir contrato o anexo. Yo diría es un anexo al contrato. Sí, pero tenemos que revisar si están bien hechos los contratos. Es a lo que iba. Realmente, si se acercan a los especialistas, si no tienen un área de jurídico para empezar, ¿no? En algunas empresas, pues acérquense a los especialistas. Sabemos que Recursos Humanos ahorita está actualizándose al por mayor y que están asistiendo a muchos cursos y que adicional se les viene encima todo este nuevo regreso a la nueva normalidad. Aquí en Lofton tenemos servicios integrales, contamos con cada una de esas perspectivas, con cada una de esas esferas en las cuales desde la parte laboral, desde la parte de reclutamiento, desde la parte legal, desde la parte de Lofton TI, desde muchos aspectos que tenemos nosotros dentro de nuestra empresa los podemos ayudar. Entonces igual, como ya saben, como es tradición, al final vamos a poner los datos de los especialistas para que si tienen alguna duda en todos estos rubros o en alguno que no estemos contemplando aquí dentro del webinar, acérquense con confianza y nosotros los podemos orientar. Sí, y toda esta parte de lo que estamos hablando es por una relevancia, ¿no? Que son los puntos que vamos a ver a continuación, ¿no? En la siguiente diapositiva. Sí, como bien lo dices, hablábamos, por ejemplo, de un expediente, ¿no? ¿Qué importancia o qué impacto? Pues hoy por hoy muchísimo, además de que es un control administrativo que tenemos, hoy por hoy también es un elemento necesario. Así es. Para ciertas autoridades, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que viene, te revisa y si no tienes un expediente, no tienes una multa, una sanción. Así es. Entonces ya también es regular desde esa parte, ¿no? Casi no pasa. Casi no pasa, casi no se da. Por otra parte, bueno, cumplimos, como lo acabo de decir, con aspectos pues, legales y también fiscales, ¿no? Que son todas las autoridades que así lo piden, ¿no? Podemos lograr eficiencia, ¿no? Con la parte de trabajar desde casa, las horas, el logro por metas, resultados, etc. Y por supuesto, con todos los convenios y demás, cuidando la confidencialidad y la privacidad de la información,
pues delimitamos las conductas de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana hacen un uso indebido? Así es. ¿No? O sea, ¿cómo lo ejecutas? O sea, ¿cómo soportas, ¿no? El día de ¿Dónde mañana. dice que era indebido, no? ¿Dónde se establece que no estaba permitido? A mí nunca me dijeron que no podía hacer esto. Exacto. Típico de cualquier trabajo, ¿no? Cuando hace algo mal, No, y, y al él cree final, que está bien. y al final es una realidad de las empresas. Muchas veces, en algunos casos, se menosprecia la parte del trabajador, la parte de los contratos, la parte laboral, de recursos humanos, la parte incluso legal, ¿no? Entonces, sépase que a través de todos estos tips que nosotros estamos dando a través de este webinar, tienen que contemplar, o sea, realmente no es que quieran, es que lo tienen que hacer, es una obligación del patrón, obviamente obligación del trabajador también, pero sí tienen que tomar en cuenta justo todos estos elementos, porque incluso hay un tema muy importante ahí que es la parte del despido o la rescisión, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? ¿Con qué elementos lo haces si ni siquiera tienes un contrato para empezar? ¿Cómo le digo qué objetivo debe cumplir? Exactamente. ¿Cómo le digo, ¿no? Si lo cumplió o no, si no tiene un control administrativo, si no tiene un control expediente? Adicional a que las reglas cambiaron, la contingencia nos vino a cambiar prácticamente todo el panorama de trabajar, de generar obviamente servicios dentro de la empresa. Si le sumamos esto a toda la parte que ya traíamos arrastrando de no tener controles, pues sí es complicado el asunto, ¿no? Y bueno, tenemos otra pregunta de Gloria Rojas. Muchas gracias, Gloria. ¿Y qué pasa con los gastos que realiza el trabajador en casa en relación de luz, internet? ¿El patrón tiene obligación de ayudar con ellos? Algunos tuvieron que contratar el servicio de internet porque no lo tenían en casa. Sí, es correcto, y es parte de lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Al día de hoy en la legislación laboral no vienen estos pequeños grandes detalles, ¿no? Exactamente. Que si lo preguntas como especialista y en relación a toda la experiencia que tenemos, los criterios de las juntas de conciliación que van a desaparecer ya, Ojo. nos dice que el patrón debe dar todas las herramientas de trabajo necesarias e indispensables. Pero aquí es cómo vas a llevar el control de decir cuánto consume tu equipo. Claro, Por ejemplo, es correcto. tienes que hacer un contrato especial de luz, ¿no? El internet, lo puedo creer, pero entonces debemos de poner los candados porque si el patrón lo está dando, tiene que poner los límites. Claro. De ese El uso, alcance, volvemos. ¿no? Porque es muy fácil decir, ya tengo internet, ahora me conecto a ese dispositivo. Tú Toda también te la puedes familia. conectar todos. Entonces ahí digo, Angie es la especialista, les podrá decir que saturan la red, Claro. ¿no? Y no está disponible, no está libre para un trabajo. Entonces, ¿cómo identificar esa línea delgada entre mi consumo? Yo te diría, tenemos que ver el recibo, ¿no? Porque aparte estamos en casa y estar en casa pues está generando más gastos de luz, más gastos de agua, etc. Así es. Pero decir y comparar con cuánto subió, cuánto excedió. No, adicional es una por otra, ¿no? La calidad de vida es otra, no sales a las 2 horas de tráfico de la mañana y 2 horas de regreso. No gastas O sea, ese pasaje. Exactamente, entonces yo creo que los trabajadores también tienen un beneficio en esa parte adicional, no están expuestos al contagio, recordemos que estamos en una pandemia, entonces no, es la parte más importante y el eje que nos está moviendo a todos, el poder establecer obviamente el sistema de home office, y no hay que olvidar también esa parte, ¿no? Se compensa en cierta forma, Sí. Pero sí, en resumen, pues sí, el patrón tiene que brindar esas herramientas para que puedan desempeñar su trabajo. Sí, claro, y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con los equipos, ¿no? Hay ciertos requerimientos necesarios para que puedan conectarse, para que puedan ser funcionales. Claro. Y no solamente es, yo no tenía internet, sino el internet que tengo no me sirve, porque no da batalla los equipos, no da batalla la configuración, porque se alenta, porque igual lo hemos visto, ¿no? Depende del proveedor. No, incluso depende... con el Zoom que se pasma, ¿no? Sí, claro. Imagínate, ¿no? Que todos estén conectados en simultáneo. Así es, y no hay como que un especialista en tecnologías de la información les pueda decir justamente que sí y que no nada más porque el trabajador tiene conocimientos en tecnología diga que no puede usar el internet, más bien tiene que ir un sustento de infraestructura en tecnologías de la información adecuado, ¿no? al trabajo que están desempeñando. Tenemos que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Esa flexibilidad de ambas partes, claro. Y ser conscientes y decir, a partir de aquí, ¿cuál es el gasto más que estoy haciendo? Claro. ¿No? ¿Y cuál es el gasto menos que estoy haciendo? ¿Qué prestación no estoy dando, como la parte del comedor, pero adicional para el trabajo, ¿no? Porque en este caso ni siquiera es como parte del trabajador, sino más bien es una herramienta de trabajo que le estoy dando para que pueda desempeñar y llegar a las metas de la empresa, y obviamente es un trabajo en conjunto. Sí, yo te voy a decir algo. ¿Qué empresa no le invierte
para lograr sus objetivos, que es una eficiencia, Así es. tenerla. O sea, por supuesto que lo van a Y al cabo es también funciona como motivación, esto de especie de salario emocional que también se les da a los trabajadores, no prestándoles a lo mejor unas cuestiones que ya no tienen beneficio dentro de la empresa, como áreas comunes, como el área de comedor, etcétera, etcétera, áreas para fumar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, les damos el beneficio de poderles dar este tipo de salario emocional o este tipo de herramientas, porque es una obligación. El trabajador también, si ustedes no tienen esa cultura de comunicarse con los colaboradores, de decirles el porqué de las cosas, volvemos a lo mismo, volvemos a la simple y llana comunicación del patrón con el colaborador. Ahí está como un poco el secreto de poder solventar esto en la contingencia. Sabemos que la incertidumbre nos genera mucha ansiedad, ¿no? A ratos, y encima le sumas la ansiedad de que no sé si voy a tener internet, no sé si voy a permanecer en mi trabajo, no sé si voy a cumplir las metas porque no tengo las herramientas. Exactamente, no sé si la empresa va a prosperar derivado de todo esto. Entonces, justamente por eso estamos haciendo estos webinars, para poder ayudarles y ver toda esta perspectiva de 360, ¿no? Desde la parte financiera, contabilidad, auditor, la parte de tecnologías de la información, la parte legal, en todos sus aspectos. Entonces, tomen estos consejos, externos sus inquietudes como lo están haciendo ahora, y de verdad les agradecemos mucho que participen, porque en verdad lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Perfecto. Entonces, en esta parte, sí, en esta parte, digo, ya hemos hablado de los delitos que van a aparecer ahorita en pantalla. Hemos tenido 2 webinars especializados en delitos, y lo hicimos en 2 partes. La primera fue lo que comúnmente se practica en las empresas, ¿no? En forma tradicional, en forma sin disponer o sin tener la tecnología de por medio. Así es. Y el segundo, como lo tuvimos, es qué pasa ahora con el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y que pueden ver en pantalla muy fácil, que es la parte del fraude, revelación de secretos, y por eso es importante la confidencialidad. Porque parte de las reglas de revelación de secretos, puede decir, ¿en qué momento, o en qué momento le dices ese trato de confidencial? Claro. ¿En qué momento tú como empresa tomaste esos elementos para decir, solamente tú lo sabías, aquí está firmado, ¿no? Aquí está el convenio, aquí está el documento, y estas son tus restricciones? Y a lo que te haces acreedor en caso de que, ¿no? Sí, la responsabilidad. Por supuesto. Exactamente. Tenemos usurpación de identidad, administración fraudulenta. Estos son delitos específicos y que podemos ver que embonan perfectamente de ciertas conductas o posibles conductas dentro del home office, ¿no? Y que finalmente es un acceso ilícito a equipos y sistemas de información, sistemas informáticos. ¿Cuál es la pequeña línea delgada entre delito y no delito? Lo primero que es delimitar, ¿no? O sea, con los convenios. Y en este sentido, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Y platicamos por ahí con Angie, nosotros ya tenemos toda la parte legal, ¿no? Tenemos todo el backup legal para decir, esos son los límites. Pero viene la otra cara de la moneda, que es, ¿qué está pasando y qué está cambiando, ¿no? Al día de hoy en las empresas? ¿Por qué? Mi abogado ya me dio todas las reglas, me dio todas las bases. ¿Pero qué crees? Que es malo el home office. O sea, dice bien padre el contrato, pero no lo voy a poder meter, no lo voy a poder entrar. Claro, es un ideal, ¿no? Es una falacia. Sí, claro. Entonces, tenemos que implementarlo, ¿no? Y es parte de lo que hemos platicado con Angie, ¿no? De decir, Angie, ¿cuáles son los cambios que tú, como especialista en TI, estás viendo al día de hoy, ¿no? Aparte de lo que ya hemos comentado. Exactamente, mira, de hecho, Ladislao, muchas gracias por tu comentario y aportación. Nos lo dice muy bien, dice, es muy importante sensibilizar a las organizaciones, sobre todo pymes, de la inversión en ciberseguridad. Sí, porque son años de trabajo, o sea, eso es lo que no se contempla a ratos, que son años de trabajo que se pueden perder en un segundo, ¿no? Ya que si no hay infraestructura, conocimiento o el simple hecho de una VPN de conexión, se vuelve imposible. Así es. Y ahí lo complejo es la determinación de responsabilidad. Pero volvemos a lo mismo. Si ustedes se están capacitando con estos webinars, si ustedes están acudiendo a los especialistas, si ustedes tienen estas herramientas, pues van a tener todo el soporte para en sus empresas sugerir tal cuestión, tal aspecto que a lo mejor no estaban contemplando, y no necesariamente tienen que ser dueños de las empresas para empezar a proponer desde sus propias áreas este tipo de mejoras, porque sabemos que en nuestro país justamente las pymes representan más de 4 millones. Realmente son muchas las pymes que están emprendiendo en nuestro país. Entonces, nosotros desde nuestra trinchera, yo lo sugiero, yo área de mercadotecnia, socio de mercadotecnia, les sugiero que lo hagan, ¿no? Que lo hagan desde sus áreas,
sean no necesariamente abogados, sean no necesariamente ingenieros en la parte de TI, sabemos que está en juego el patrimonio y el activo de la empresa a través de todas estas cuestiones que no estamos contemplando. Y bueno, doy pie a Angie para que nos platique desde su perspectiva, ya cuidamos lo legal. Es cómo, ya vimos toda la parte de contratos, Exacto. es cómo hago que funcione el home office. Exacto. Claro, por supuesto, como bien nos comentaban, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como bien nos comentaban, ¿no? Determinar una solución tecnológica para que podamos trabajar es complicado, porque implica cuántos usuarios tenemos en la empresa, qué tecnología estamos usando, qué infraestructura, a qué nos dedicamos, cuánta tecnología, cuántas aplicaciones utilizamos, Claro. cuál es el medio de transmisión más usual o idóneo que podemos tener. Entonces sí es un tema complicado, pero bueno, vamos a ahondar en el tema para poderlo complementar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un antes y un después del COVID. Exactamente. Antes teníamos horarios rígidos de 8 a 6, teníamos que estar en las empresas, hoy los... Físicamente, hoy ya tenemos pues estar con nuestros dispositivos en casa. La muestra es este webinar. Así es. Antes teníamos que estar con el computador de nuestra empresa, hoy ya podemos usar nuestros dispositivos personales desde el teléfono. Hoy está pasando, hoy es una realidad. Ya nuestros usuarios están tomando sus teléfonos celulares, tabletas, y de ahí a que ya llevan información de la empresa. Deja de eso, también hacen transacciones, o sea, incluso la banca en línea ya se hace desde celulares, toda esa cuestión ya es información sensible, que no necesariamente es traigo mi correo electrónico, no, adicional, si soy tesorera de la empresa, si soy personas que hacen este tipo de actividad delicada, ¿no? También lo hacen desde estos dispositivos. Y bueno, gracias Ladislao, perdóname, Ladislao García, por tu comentario. Sí, en efecto, te agradecemos. Nos menciona, ese es el plus de servicios como el de ustedes, que los empresarios comprendan aspectos relacionales como bien jurídico, tutelados, activos, eficiencia, objetivos, efectividad, cuyo común denominador es servicio y beneficio organizacional e institucional. Es correcto, nos tenemos que ver como una unidad, no separación trabajador-patrón, no separación cliente-empresa. Realmente hemos comprendido, yo creo que a través de toda esta pandemia, lo importante y el papel que juega cada una de las áreas, incluso dentro de nuestras empresas. Incluso este tipo de asesorías, incluso este tipo de consultorías cobran relevancia porque no todos, y bien lo decía Eric en otros webinars, nosotros somos dueños de nuestras empresas y tenemos que preocuparnos por salir adelante con las empresas. No tenemos que saber todo, pero para eso estamos los especialistas para decirles, oye, ojo porque estás descuidando esta parte de los contratos, ojo porque te pueden meter un virus a través de TeamWeaver, ¿no? Un teléfono celular. Ojo porque fíjate que estás desaprovechando a tus clientes en otro mercado, que es el e-commerce, que es marketing digital, etcétera, etcétera. En fin, o sea, nosotros nos dedicamos justamente a apoyarlos en ciertos aspectos que ustedes no ven de sus empresas porque queremos que México salga adelante, que esta contingencia salga adelante, que a pesar de muchas cuestiones nosotros podemos solventar la crisis porque bien dicen por ahí que la crisis es oportunidad y para nosotros estos webinars y estos ejercicios han sido la oportunidad de conectarnos con ustedes, de poderles manifestar todo lo que queremos compartirles a través de nuestros servicios y que no se quede ahí. Ahí más bien nosotros tuvimos un aprendizaje muy grande en el cual sabemos que las empresas tienen muchas necesidades, queremos ayudarlos y bueno, saben que de alguna forma en Lofton Servicios Integrales lo podemos hacer y lo podemos hacer de manera profesional, lo podemos hacer de manera integral, recurriendo a todos estos especialistas que bueno, estamos a la orden para ustedes. Y perdón, Angie, te interrumpí, pero bueno, en otros webinars también veíamos el porcentaje de empresas que solo el 26%, por ejemplo, invierte en tecnología. Exacto. En esta parte de ciberseguridad quedó en ese porcentaje porque pues no le dábamos el auge, no teníamos a la gente trabajando afuera. Entonces podíamos controlar lo que teníamos dentro de la empresa, pero ya cuando hicimos la parte de home office ya no se pudo controlar y entonces tenemos que invertir en tecnología, tenemos que invertir un poquito más en lo que es ciberseguridad. Así es. Regresando a lo que teníamos antes,
Antes teníamos que reunirnos, ¿no? Las juntas eran en una sala, teníamos que venir con traje, teníamos que peinarnos porque íbamos a estar. Hoy ya no es así, hoy ya tenemos un esquema de videollamadas que está creciendo, el mismo Zoom está creciendo en un 100%. Incluso rebasó su capacidad, también es así que ha estado haciendo actualizaciones constantes para mejorar su servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues, ¿por qué lo tenemos que implementar? Porque al final, para nosotros, los trabajadores o los que vamos a tomar este esquema, nos ayuda con la siguiente diapositiva, que nuestra productividad aumenta en un 23%, nuestra reducción de costos, que es lo importante, en un 18%, porque ya tenemos el ahorro de luz, ya tenemos el ahorro de, por ejemplo, la cuestión de equipos, ya no tenemos aires acondicionados, estas cuestiones físicas. ¿Qué pasa con la ausencia del personal? Creció en un 63%. La gente se siente más contenta trabajando. Índices de productividad, ¿no? Claro. También tenemos que el 72% de nuestros usuarios, nuestros empleados teletrabajadores que están allá afuera, prefieren un empleo que me dé esta oportunidad a uno que tenga que estar en una oficina, no hablemos ahorita pues los chicos que vienen atrás de nosotros, los millennials, que están enfocados y traen esta situación, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos a esto porque no nos tocó, porque vamos para allá, pero es el momento, ¿no? Específicamente en el área tecnológica, esto es en cuanto a los beneficios en la organización, pero en el área tecnológica, a nosotros como TI, ¿en qué nos beneficia el teletrabajo? ¿No? Reducimos costos en equipo, claro, porque como les comenté en la diapositiva anterior, los usuarios ya están usando sus equipos personales, ¿no? Además es muchísimo más cómodo. Así es. Tengo mi equipo, tengo todo instalado. Es correcto. Entonces ya lo sé manejar perfectamente, no tengo que estar batallando con la computadora del trabajo y con la personal. Y adicional cambia lo fijo a lo móvil, ¿no? Antes teníamos PCs que estaban completamente ancladas a nuestras estaciones de trabajo y ahora no. Ahora tengo mi laptop en la cual me puedo mover de un sitio para otro, en donde esté y aún así entregando resultados, ¿no? Sí. Beneficios también en cuanto a los escritorios remotos. Regresamos al tema, ¿no? Yo tengo conexión remota a un equipo virtual y son simplemente software, no puedo ocupar un equipo personal, pero solo es vamos a llamarlo así, es un cascarón que no tiene nada porque yo me estoy conectando a un equipo virtual que está centralizado en mi empresa, ¿no? Y adicional la información no se borra, ¿no? Porque está respaldándose en un servidor remoto y evitamos o minimizamos el riesgo. Es correcto, así es. Bueno, y lo principal, ¿no? Al tener equipos pues, que son virtuales, que no tenemos físicamente, bueno, pues también reducimos el costo de mantenimiento en cuanto al soporte, ¿no? Ya yo les comentaba que solo en el webinar pasado, solo el 26% del tiempo se ocupaba en TI para la ciberseguridad. Hoy ya aumentó, pero todavía nos hace falta tener ese punto, para seguir teniendo ese enfoque de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros tenemos, en aspecto tecnológico, podemos implementar en nuestro centro de trabajo, nuestra organización, 3 aspectos muy importantes o 3 aspectos clave que pudieran ayudar a la implementación de nuestro home office. Esos 3 puntos, el primero es el modelo ideal, que es, y siempre lo he dicho, siempre va a ser un modelo iCloud, o sea, siempre va a ser para apostar por la nube, cuando tenemos empresas pequeñas, cuando tenemos pymes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil la configuración, la administración, el control de los usuarios. Eso es un aspecto clave para empresas pequeñas, ¿no? Claro, cuando ya nuestra infraestructura, cuando nuestra empresa es más grande, pues ya tendríamos que usar por sistemas híbridos, que tenemos algo en la nube y también tenemos servidores físicos, ¿no? Pero para empresas pequeñas,
pymes, y es la mayoría de números, mentira ya de que es la mayoría que tenemos en nuestro país. Bueno, pues un esquema de iCloud o la nube es lo que pues ahorita nos está llevando para allá y es lo conveniente. Ahora, el segundo aspecto clave, y lo repito y siempre lo voy a repetir, es la seguridad perimetral. Ya estando en casa, ya estando en otro lugar fuera de la empresa, ya no estoy en mis instalaciones, sí necesitamos forzosamente invertir en tecnología que me permita remotamente poner candados, esos candados de los que nos habla Eric, que quizás legalmente no podemos hacerlos o no sabemos, la tecnología nos ayuda. Claro. Incluso para los equipos que son personales, ya tenemos tecnología que me permite poner un firewall, ¿no? Delimitar contenidos. Hablábamos de decir, bueno, pues tú no puedes entrar, tienes un equipo de la empresa, pero no puedes instalarle Netflix, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, por supuesto, las tecnologías... Pero ya estás en tu casa, ya tienes tu televisión, ves Netflix, más a gusto, ¿no? Bueno, pero luego lo podías tener en una computadora. Así entonces... es, ¿no? Recordando todo este tema, correos que ya lo platicamos, correos que traen phishing, malware, fíjate, ransomware. aparte voy a tener mis dos correos, o sea, mi correo de corporativo de la empresa, claro. Voy a tener mi correo personal. Entonces, la pregunta es, y le decía mucho a Angie, ¿no? ¿Cuál es el esquema ideal para yo poder garantizar que la operación de mi empresa siga, que fluya, ¿no? Y encontrar ese límite de decir cuál es la restricción mínima necesaria para operar sin arriesgar la información, porque es información que puede ser de nosotros, ¿no? Como empresa, o de nuestros clientes. También. Y ahí es donde está vulnerable, porque lo veíamos en un webinar anterior de ciberseguridad, ¿no? Te secuestran la información. Claro, Entonces, las bases de datos. Entonces tenemos que buscar un esquema ideal, un esquema híbrido, por así llamarlo, en el cual nos permite esa funcionalidad de operar, esa rapidez, esa velocidad, ese dinamismo, pero a la vez garantizar que mi empresa está segura de cualquier ciberataque. Entonces, en estos límites, yo le preguntaba a Angie, ¿qué podemos hacer nosotros los empresarios para saber si efectivamente tengo esa seguridad, está garantizada, ¿no? Porque esto nos pasó de 3 segundos, ¿no? Claro. De váyanse todos a su domicilio. Y yo les preguntaría, ¿todas las empresas, todos sus equipos garantizan esta seguridad? ¿Garantizan este funcionamiento? ¿Tú qué harías, Angie? O sea, ¿cómo podemos detectar, cómo podemos empezar nosotros los empresarios a definir cuáles son las reglas básicas, ¿no? Para yo tener este home office y que sea funcional? Claro, adicional a lo que ya se mencionó. Claro, lo importante, también lo mencionamos en el webinar pasado, que tú tienes que identificar tus activos, tú tienes que identificar con qué cuentas en la empresa, cuál es la infraestructura, cuáles son las aplicaciones, cuáles son los puntos críticos, ¿no? Que hay que proteger, o a las personas que vas a conectar, ¿no? Claro. Dependiendo de eso, bueno, pues viene una auditoría, ¿no? En la cual nosotros tenemos esa parte, podemos auditar y decir, a ver, te falta a lo mejor políticas o a lo mejor podemos subsanar con un tema de firewall porque tienes un filtrado, porque tu seguridad perimetral está siendo vulnerable, porque tienes equipos físicos ya obsoletos en los que todo va relacionado con una auditoría. Es decir, un diagnóstico, ¿no? Conocer dónde estoy parado, qué tengo. Exactamente. Porque incluso lo platicamos ayer, ¿no? Salió el tema. A ver, Angie, ¿cuál es el deber ser? ¿Cuáles son los 5, 10, ¿no? aspectos básicos que una empresa, una pyme, debe de conservar y tener, ¿no? Desde los protocolos, ¿cuáles son los 5 protocolos? ¿Cuáles son los 5 aspectos de seguridad perimetral que debemos de tener? Que de hecho viene en la siguiente diapositiva. Antes, no sé si quieren que veamos uno. Bueno, igual si quieres terminamos el tema que pregunta Eric para no confundir un poco a los espectadores y vemos otra pregunta que tienen inquietud de otros medios de control. Sí, ¿no? entonces en esta parte yo te diría es tomar la foto de cómo está tu empresa. Uno, conocer a tu empresa, ¿no? El área de TI, en este caso Angélica, debe conocer tu empresa, desde a qué te dedicas, cuál es el giro, cuál es la capacidad de trabajadores. Los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Porque platicamos ayer incluso, ¿no? También el decir, no lo mismo que yo tenga 5 trabajadores, ¿no?
y que sea información de mi empresa, exclusivamente de mi empresa. Y no es lo mismo que yo tenga 50 trabajadores y que sea una empresa de servicios. Y entonces ahí tienes información de tus clientes, tienes la contabilidad de tus clientes, tienes las demandas y los juicios de tus clientes, ¿no? Es correcto. Entonces ahí es donde tienes que garantizar el doble de la información, la seguridad de esa información, porque es mi información como empresa y es tu información como mi cliente o como mi proveedor. Entonces ahí es importante, le decía Angie, debemos los empresarios de contratar, de revisar cómo estamos en esa seguridad, cómo estamos en esos aspectos, ¿no? Y a través de lo que comentas en la auditoría es vital en esos momentos para, no solamente para el home office, sino para de aquí en adelante que esto pues, funcione, el negocio se echa a andar, ¿no? Claro, y que sea lo básico y no por eso representa algo costoso, ¿no? Y retomando los aspectos claves que ya habíamos comentado, que para una pyme es un iCloud, cuestiones de perimetral, ¿no? Para firewall y demás, filtrado de contenidos. Tenemos el tercer aspecto, que es sumamente importante, que son las políticas de seguridad. Este documento es fundamental, importantísimo, porque es el que deja como manifiesto mi responsabilidad ante un equipo, ante una contraseña, ante un login o ante el que yo pueda entrar a una información. O alguna aplicación que me O una proporcione aplicación, la empresa, ¿no? sí, hablando de las aplicaciones, bueno, como bien lo dices, los perfiles a que tengo acceso a los diferentes niveles de ¿Cuáles son los información. límites de la aplicación en la que voy a entrar? ¿Qué permisos tengo o no? Dependiendo de mi grado y mi responsabilidad. Así Sí, es. que aparte es parte del control interno, ¿no? Así como bien decimos, si dejamos por escrito la parte de los convenios, los alcances, etcétera, de los contratos, también en la parte de TI tenemos o podemos implementar una política de seguridad, que si en este caso no la tienen sus empresas, pues obviamente nosotros les ayudamos a configurarla para que puedan estar protegidos en este alcance de infraestructura. Y es traje a la medida, ¿no? Así es, es como lo hemos dicho siempre, no es llegar y decir, aquí están tus 20 protocolos. O sea, no, o que sea burocrático y nadie lo siga. No, claro, ¿no? Y que sea tan cerrado que Claro. mañana ni siquiera funcione, ¿no? Exacto. Y esta parte del protocolo, digo, aquí cobra, y lo voy a decir así, vital importancia, ¿no? Con la parte legal, porque es parte de lo que nosotros necesitamos para decir qué contraseñas, qué usuarios, cuáles son los alcances, y por eso es un trabajo en equipo que se tiene que hacer. Así es. Desde la parte legal laboral y complementaria con la parte de TI y viceversa. Ahora vemos esa parte, ¿no? Volvemos a lo integral, no nada más es la parte laboral, pero cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a la práctica y cómo lo estamos haciendo en la actividad dentro del home office. Sí, es importante que todos nuestros usuarios conozcan las políticas o las restricciones que como organización yo voy a aplicar a los equipos, a la infraestructura, a las aplicaciones, porque si no lo conocen, caemos en la parte que tú nos comentas, ¿no? Pues es que yo no sabía que eso no se podía hacer, yo no podía instalar Netflix en el equipo que me prestó la empresa, ¿no? Es importante que lo sepan y además tener una revisión periódica de esas políticas que efectivamente se estén llevando a cabo. Y además, si hay una renovación, si hay que integrar, estarlas cambiando constantemente o llevarlas a un nivel de madurez para que podamos trabajar. También, como comentaban, hay momentos en los que la mejor forma de que no haya una intrusión en el tema de los hackers, pues es poniendo candados y cerrando todo, ¿no? Claro. Pero tampoco es el punto para poder trabajar. Por eso hay algunas recomendaciones o algunas políticas en específico que podemos llevar a cabo en nuestras organizaciones, como son las que están viendo en pantalla. Hablando específicamente de la infraestructura, siempre les he comentado tener nuestros sistemas operativos actualizados, tener nuestros servidores actualizados, por no tener esos que le llaman hoyos, ¿no? De vulnerabilidades, para que tengamos todo este tema. En esta parte, ¿qué tiempo es recomendable el revisar estos protocolos? Las auditorías. ¿Qué tanto tiempo, por así llamarlo, están vigentes? Es correcto. Tenemos en las buenas prácticas, nos dan 6 meses para tenerlas
en una operación y darles una revisión. Es lo mínimo recomendable, ¿no? 3 meses para el cambio de contraseñas, ¿no? Cada 3 meses son las nuevas. Es importante, hablando un poquito de los usuarios, no puedo tener un equipo sin antivirus, ya lo habíamos mencionado, no puedo tener un equipo que no tenga mecanismos de autentificación. Hoy, si voy a decir a mi usuario o a mi empleado que puede trabajar con iPads, con teléfonos celulares, bueno, forzosamente tendría que revisar que tengan la autentificación a dos, ¿no? A la autentificación doble. ¿A qué te refieres con autentificación? Sí, por ejemplo, todos los dispositivos hoy ya te piden que tengas la autentificación por una huella, que tengas la autentificación por un correo, que tengas la autentificación por un celular, ¿no? Doble autentificación. Es decir, dame tú, Eric, la contraseña, ok, pero también dime las preguntas de respuesta para que puedas pasar, ¿no? Ya hoy por hoy los celulares iPad traen toda esta autentificación doble y pues tenemos que aplicar, ¿no? Aquí hay algo importante. Sabemos que estamos en casa, sabemos que confiamos en la gente que tenemos al lado, hablando de nuestros hermanos, ¿no? Toda la gente que convivimos. Pero es importante que esos equipos lleven un bloqueo de sesiones. ¿Qué pasa, no? Yo estoy, precisamente por esta distracción que me da o me permite el home office, yo dejo mi trabajo ahí y pues estuve revisando a lo mejor algún tema crítico de finanzas, claro, y pues fui, ya me distraje en el café, en el demás, lo dejé. O estoy en una llamada, ¿no? Que no estoy cerca del equipo. Sabemos que estamos en casa, pero, por favor, o sea, es indispensable que lo hagamos. Llega alguien, le quita, le pone y entonces estamos vulnerando toda esta parte, ¿no? Por supuesto, estas son políticas, como les comento, se deben de hacer, se deben de llevar y es lo que nos va a permitir no caer en cuestiones laborales o ya temas más complicados, como les comentábamos, de pues todos estos ciberriesgos, ¿no? Que ya habíamos platicado. Así es. Perfiles de acceso, por supuesto, perfiles de acceso a todas mis aplicaciones. No puedo darle que todos mis usuarios entren a toda la aplicación, hablando de un RP, hablando de aplicaciones contables, aplicaciones que lleven este monitoreo de datos. Tenemos que hacer perfiles, por supuesto, y también llevamos esa autentificación, cifrar datos, cifrar correos. Siempre les hemos comentado, es importante que tengamos un correo con dominio empresarial, alejarnos un poco en lo que se pueda, claro está, de los correos gratuitos, ¿no? Eso es fundamental. Importante decirle a nuestro empleado qué puede hacer y qué no puede hacer en cuestión de las políticas. Ya nada más para concluir, tenemos algunas soluciones que podemos revisar o que podemos implementar. Son las básicas. Por supuesto, Eric, dependemos de la situación de la empresa, el giro de la empresa, la cantidad de usuarios que van a estar interactuando con la tecnología o que van a estar utilizando todas estas herramientas de tecnología, pero son algunas soluciones que podríamos implementar y que están al momento, ¿no? Están disponibles y las podemos utilizar. Hablando un poquito, regresando a lo que ustedes comentaban de las telecomunicaciones, medios de transmisión físicos, ¿no? Este tema que traemos con la banda ancha, ¿no? Claro. Hoy por hoy, nuestros usuarios, es correcto, están contratando servicios de Internet con las empresas que actualmente, pero las empresas solo quieren vender. Y entonces nuestros usuarios están yendo por paquetes extremadamente costosos. Una parte de tele, Ajá, los datos. Y Internet. no, y aparte los teléfonos que están conectados también, que son todos los dispositivos móviles, ¿no? Exacto, entonces necesito como tener ese equilibrio entre qué voy a usar y qué no voy a usar para limitar los costos, ¿no? Están vendiendo paquetes muy costosos y me dicen, es que lo necesitas, lo Puedes decir necesitas. qué uso y qué requiero. Por supuesto, se acercan a mí diciendo, oye, tengo que tener esta situación, tengo
depende de qué aplicación, que es a dónde te vas a conectar, hablando de temas de streaming, ¿no? Pero bueno, siempre hay un modelo que te puedes ajustar. Siempre voy a apostar por dispositivos de usuario de utilizar escritorios remotos. Hoy la virtualización es y será en este momento un producto que puede ayudarnos en esta pandemia. Como bien lo decía Yadé, hoy vamos a regresar a la normalidad, a nuestras oficinas, a tratar de ser esta parte de regresar a lo que teníamos, pero las autoridades nos dicen que quizás tengamos que retomar nuevamente ese confinamiento y tendremos que regresar al home office. Claro. ¿No? Mejor ya tener todo esto preparado con nuestros equipos y, por favor, sin descuidar la seguridad. No podemos bajar la guardia en cuestión de la seguridad. Ahorita está en un auge, como les comento, la ciberdelincuencia está en aumento porque también nuestras tecnologías van en aumento, ¿no? Así es, por lo menos lo mínimo necesario en cuanto a seguridad. Obviamente, poco a poco ir escalando de acuerdo a las necesidades y bueno, esta parte ya que busquen asesoría con los especialistas. Hacemos una pausa para ver las preguntas, ¿no? Sí, no sé si deseas agregar algo más. No, es perfecto. Bueno, entonces vamos con Adrián Montes, él tiene una inquietud. Gracias, Adrián, por preguntar, ¿qué pasa con los medios de control que se tenían habitualmente en las empresas? Es decir, como el reloj checador, que generaba estímulos de puntualidad. ¿Hay manera de implementar este y otros tipos de controles a distancia mediante la tecnología? Es cierto, porque sabemos que ahora por la contingencia y por el virus, no podemos tener contacto muchas veces con artículos que sean de uso común, que en esta parte el reloj checador que antes nos facilitaba información y que ya los horarios son flexibles y que cambia el esquema, ¿cómo podemos tener ese control ahora desde el home office, no? Sí. La empresa STEC ya se pusieron a trabajar y ya tenemos dispositivos en los cuales con reconocimiento facial, aparte de que me miden la temperatura y realmente puedo programarlos para que si el usuario puede pasar si no trae cubrebocas o si no trae cubrebocas no pasas y además tiene otros parámetros de control que no nada más es identificar a la persona. Es correcto. Entonces ya sirven como un elemento para que yo pueda justificar mi asistencia, ¿no? Está perfecto. Eso es en cuanto a la empresa. Hablando remotamente, bueno, pues sí, habrá el objetivo, no olvidemos que el objetivo de home office es trabajar por objetivos. Así es. Entonces ya no estamos, vamos a tener que cambiar un poquito el esquema, quitarnos la cultura de decir, tengo que checar y justificar mi tiempo. Hay sistemas que me permiten medir actividades, ¿no? Tenemos aquí en Lofton, en nuestro sistema que se llama Tiempo, que remotamente yo reporto mis actividades y con eso, bueno, pues tengo un control ante mis supervisores o mis jefes de cómo va el proyecto y cómo voy avanzando. Esta sería una manera de cómo trabajarlo, pero hoy por hoy, bueno, pues ya tenemos que adaptarnos a que pues no hay horarios. Así es, y veríamos caso por caso, empresa por empresa, pero podemos hacer algunas sugerencias dependiendo del giro del servicio. En esta parte de los controles, digo, me gustó esta pregunta porque viene la parte de cómo controlamos, ¿no? Claro. Con la tecnología. Y eso es importante porque si no sabes qué tienes, si no controlas, no puedes saber si está bien o si está mal. No tienes esa medición. Entonces, más que un reloj checador, ¿no? Inició porque tradicionalmente no tenemos esa cultura, no tenemos esa disciplina, ¿no? De llegar a tiempo, de generar y tener una jornada activa de trabajo. Una jornada, yo la cambié ahorita, una jornada eficiente y una jornada efectiva de trabajo. Entonces, más que un control de decir si está o no está, yo te diría en ese momento es celebrar diversos convenios, ¿no? Convenios anexos a los contratos, pero sobre todo en los cuales definamos perfectamente cuáles son mis entregables diarios, por ejemplo, ¿no? Y es una parte de controlar, está bien, tienes libre, tú sabes si lo haces de madrugada, tú sabes si lo haces en la mañana, tarde, noche, pero lunes, 10 de la mañana nos conectamos para tener resultados. Así es. ¿No? Y es la forma entonces como vas a ir trabajando. Que por supuesto, la parte de la tecnología nos va a ayudar desde el reconocimiento que dices, etcétera. Sí, para saber que efectivamente está trabajando, está monitoreando, pero no por una cuestión, insisto,
de acumular horas. Sí, exacto. Sino con una situación de acumular resultados. Así es. Y bueno, tenemos otras preguntas. Erika Favela Mena nos pregunta, buenas tardes, agradeceré si pudiera explicar qué VPN y qué firewall. Bueno, dos cosas. Uno, ¿qué es? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es una VPN? ¿Qué es un firewall? Y cómo lo podemos utilizar, porque justo también te lo preguntas. Claro que sí. Bueno, pues el esquema VPN, Virtual Protocol Network, es un puente que permite conectarnos, ¿no? Es el túnel que me permite conectarme desde algún punto a punto, o site to site, como se le ya conoce, y conectarme a un equipo centralizado a distancia. Traducciones desde mi terminal, desde mi computadora, me conecto al servidor de la empresa. Por un puente, por un túnel virtual, Okay. que me permite hacer esa conexión. Existen muchas tecnologías VPN, tenemos incluso tecnología con software libre, ¿no? Tenemos es decir, sin costo. Es correcto. Okay. Tenemos tecnologías que nos pueden funcionar como VPNs. Sophos está actualmente proporcionando tecnologías VPNs que adicional a mi conexión VPN me está dando toda la seguridad que yo les había comentado. Eso es en cuanto a VPN. ¿Y firewall? Ok. Firewall es nuestro equipo, nuestro traducido para palabras más específicas, es nuestro contrafuegos, ¿no? Es nuestra pared perimetral que no me permite entrar, nuestro muro que no me permite pasar datos sospechosos, intrusiones, vulnerabilidades, que me permiten... te espíen, que te revisen, que te quiten información. Así es. ¿Qué puedo hacer con un firewall? Esta parte del filtrado de contenidos, ¿no? Es muy importante. Hablando de todo lo que existe en Internet, con mi firewall puedo filtrar contenidos y decir, bueno, pues tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Yo les comentaba también la tecnología que ahorita está en el mercado, también Sophos está permitiendo utilizar firewall a distancia, ¿no? Es decir, que hoy podemos, en un equipo que es de un usuario, podemos controlarlo con filtrados de contenidos, es decir, que no entre a páginas que no haya yo autorizado previamente. Ok, siguiente pregunta. Esperamos hayamos respondido a tu pregunta. De cualquier forma, pues dejamos los datos al final del webinar para que consulten al especialista y con todo gusto les hacemos nuestras sugerencias. Dice en dos aspectos. No, gracias a ti, Erika. Gracias por preguntar. Rebeca de la Peña, fíjate, esta pregunta está interesante. Dice, mencionaron que ya no va a existir la Junta de Conciliación. Ahora, ¿cuál será el mecanismo para que la empresa formalice un convenio? Ok, me voy a adelantar un poquitito. Mejor te invito al siguiente webinar, ¿no? Que precisamente vamos a hablar de este tema. La siguiente semana. ¿No? Ahorita con Celaya, pero Así vamos a hablar de esta parte de qué pasa, cuál es la transformación laboral que está surtiendo efectos en estos momentos en México. Una de ellas es el home office. Exacto. Pero la siguiente parte, efectivamente, las juntas de conciliación van a dejar de existir. Por muchas razones, temas de corrupción, temas de lentitud. Ya ¿no? Pierde vigencia esa figura, ¿no? Y que por supuesto, y como lo vimos en el webinar anterior del TEMEC, ¿no? Es parte de los compromisos internacionales que México ya debía de haber cumplido desde hace muchos años, y que hoy con el TEMEC es o lo cumples o lo cumples. Así ¿no? es. Y este cambio que va a ser, lo vamos a ver en ese siguiente webinar, pero prácticamente van a ser tribunales. Tribunales con nuevos esquemas y figuras de conciliación. Así es que al final les voy a decir la fecha donde vamos a tener la cita, obviamente aquí en Zoom, pero prácticamente ya tenemos preparada esa situación, ahí nos vamos a explayar con este tema y bueno, te esperamos que te inscribas en ese próximo webinar que va a ser el martes que viene. Entonces, gracias a ti, Erika. También nos preguntan por ahí. Buenas tardes, equipo, espero se encuentren muy bien. Los distintos contratos anteriormente mencionaron dos, uno que era uno de privacidad y otro de confidencialidad. ¿De qué manera podemos hacerlos válidos ante la Secretaría del Trabajo? Esa es una. Y si los dos son válidos para cualquier persona y cualquier puesto de trabajo. Gracias. Mira, prácticamente el objetivo
¿no?, principal de un convenio de confidencialidad es restringir la información importante, la información valiosa de la empresa. Entonces, ¿cómo lo haces válido ante la Secretaría del Trabajo? Tenemos diversas leyes, ¿no?, en el cual nos permiten a nosotros restringir este uso de la información. Hacerlo válido es simplemente dictar las reglas, ¿no?, de decir en este convenio los alcances y sobre todo que aparte de la responsabilidad de la empresa no solamente es firmar con el trabajador un convenio de confidencialidad, sino asegurarse que esa información tampoco la empresa la tenga vulnerable. Por eso es la importancia, y hablando con Angie, es, sí, yo te lo doy a ti allá de, por ejemplo, ¿no? Esta máquina que tiene esta información confidencial, esta lista de clientes, ¿no?, por ejemplo. Y cómo aseguro entonces yo como empresa de que efectivamente yo como empresa no lo estoy dando a alguien más, o tuve los candados, tuve los bloqueos, tuve la parte de la seguridad que permitieron que no existiera ningún tipo de vulnerabilidad. Claro. ¿No? Entonces, en este sentido yo no me iría tanto por Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo no lo ve de alguna forma como funcional para las empresas, porque no va más allá en este sentido, ¿no? Por eso te digo, Secretaría del Trabajo no me preocuparía más por la fuga de información. Hacerlos válidos es muy simple, son acuerdos de voluntades, es decir, te estoy dando información privilegiada y de alguna forma, y delicada, ¿no? Que de alguna forma, si yo no la trato así, esa información el día de mañana puede causar perjuicio en la empresa. Así es, pérdidas. Y eso es la forma entonces de poderlo acreditar y decir, como tú solamente lo tenías, yo me aseguré y tuve estos protocolos, tuve estas acciones, firmé este convenio, ¿no? Y te demuestro aquí, trabajador, que tú fuiste la persona que o dio acceso o no siguió las recomendaciones. No tuvo los controles. Exactamente, entonces, más que Secretaría del Trabajo sí, pero es con asuntos de conciliación ante un tema de un despido, ante un tema de una rescisión de contrato, porque es parte de las causales, ¿no?, que incluso viene contempladas, ¿no?, como terminación de la relación de trabajo, que es la revelación de todos y cada uno de los secretos. Que de hecho ahí lo mencionabas al principio en los delitos, ¿no? Entonces, que podían incurrir los sí, trabajadores. entonces, en esta parte es la forma en la cual tú materializas, ¿no?, este convenio, es decir, aquí está claro, ¿no?, con la Ley Federal del Trabajo, que efectivamente viene, y me voy más allá porque vienen otras leyes de otras materias. Que lo vamos a ver en la parte del secreto industrial, etcétera, ¿no? Pero así es lo que tenemos que empezar a trabajar en las empresas y pues, hacerlo de esto una costumbre. Sí, cualquier duda, pues ya saben, pueden consultarnos a nosotros los especialistas. Erika Favela, nos preguntabas de cómo puedes escuchar webinarios anteriores. Claro que sí, Erika. Nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Lofton Servicios Integrales. Ahí puedes entrar, incluso ya llevamos en nuestro haber 20 webinars, en los cuales tocamos muchos aspectos, muchos temas. Como bien lo comentábamos, vimos la parte de las cartas del SAT. ¿Cuántas empresas no les está llegando ahorita todo el terrorismo fiscal por parte del gobierno? Sabemos que están tratando de buscar una forma de recaudar, ahí lo tenemos. Causas penales de casos COVID, también ahí lo vas a poder ver en nuestros webinars. Es una forma muy interesante de saber qué responsabilidad penal tienen tanto los patrones como la parte de los trabajadores. Adicional, también tenemos temas de ciberdelitos, que también ya tocamos en cuestiones de tecnologías de la información. Vimos cuestiones de planes, deseos, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora en la contingencia con mis empresas en cuestiones de rentabilidad, de productividad, etcétera, etcétera? Ahí vas a poder checarlo en nuestro canal de YouTube. Cualquier cosa, ya tenemos tu correo electrónico, te vamos a hacer llegar en nuestra dirección exacta para que nos puedas consultar, pero básicamente en YouTube o en nuestra página de internet, si tú le das clic al canal de YouTube, vas a poder llegar a nuestros webinars. Te los recomiendo mucho porque la verdad aprendes muchísimo. Son un poco largos, como podrás ver, pero son sin costo. O sea, realmente esta información es de valor para ustedes, es gratuita. Si no la aprovechan, pues básicamente las herramientas ahí están. Las herramientas para consultar a los especialistas también están, los teléfonos, correos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, saben que estamos a la orden. Gracias, Jorge, por tus comentarios y gracias por estar en todos nuestros webinars. Sabemos que contamos contigo y también agradecemos mucho tus comentarios. Y bueno, aquí, ¿cuál sería la conclusión a grandes rasgos? Dos cosas, ¿no? Que el aspecto de TI y el aspecto laboral no pueden estar ajenos. Completamente tienen que estar casados, ensamblados, completamente blindados. Tiene que haber una armonía entre los dos. Exactamente, y sabemos que no podemos escatimar
en cuestiones de tecnología, porque la información y el trabajo de años de nuestra empresa, sabemos que, por ejemplo, nosotros, como un despacho de contadores y abogados, resguardamos la información de 5 años. Imagínense lo que es perder 5 años de información, y no nada más de un cliente, sino de muchos clientes que tenemos. Lo mismo nos imaginamos que pasa en sus empresas. No escatimen en estas situaciones y más en la modalidad home office. ¿Cuánto vale la información? No, bueno, ahí valdría la pena que ustedes hicieran esa pregunta. Otra cuestión, la cuestión laboral, tampoco pueden escatimar en esa situación. Ya lo decía Eric, no nada más es la parte de cumplir ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también es blindar a la empresa de qué estamos entregándole al trabajador, cuál va a ser su objetivo, cuál va a ser la modalidad en la cual va a trabajar desde home office, que ni modo, el home office llegó para quedarse, a lo queramos o no lo queramos, la contingencia, etcétera, etcétera. Realmente es un recurso para resguardar incluso a nuestro talento, porque el talento también es capital humano, no nada más está el capital de información, está el capital de infraestructura, como lo es el capital humano, y cuántas personas no escatiman en toda esta situación. Gracias, Feren Chao, también a ti. La presentación con todo gusto se las vamos a hacer llegar por correo electrónico, como ya es una tradición. Y bueno, adicional, si ustedes gustan agregar algo. Nada más es llevarnos ahorita el mensaje de necesitamos trabajar unidos de la mano, revisar las áreas, la interacción que tienen todas y cada una de ellas para lograr una eficiencia, para lograr resultados, reducir costos, por supuesto, pero sobre todo para garantizar la subsistencia de las empresas. Y que habemos especialistas que les podemos ayudar, obviamente, en toda esta parte tan compleja que muchas veces pues no logramos echar a andar de primera mano. Más bien, acérquense a nosotros como somos especialistas en la parte laboral y en la parte de Lofton TI y en muchas cosas, para que podamos apoyarlos a salir rápido de esta contingencia. Y bueno, adicional, vamos a mostrar en pantallas los datos de los especialistas. Agradecemos a Nelly, agradecemos a Angélica, a Eric Lozano su participación. Acérquense a ellos, ahí están sus datos para que puedan consultarlos. También recuerden, y como ya lo mencionamos durante el webinar, nuestros servicios son integrales. Tenemos servicios de contabilidad, auditoría, servicios legales en general, corporativo, mercantil, laboral, en fin, consultoría en negocios, comercio exterior, todos están a sus órdenes, y no escatimen también en apoyar a sus empresas a través de todas estas herramientas que les damos. Tenemos jornada de webinars, no podemos terminar porque sabemos que, bueno, esta jornada de contingencia sigue. El próximo martes vamos a tener un webinar que, como lo ven en sus pantallas, vamos a tocar los 7 aspectos legales, no les estábamos mintiendo si viene un webinar al respecto, los 7 aspectos legales clave para blindar a sus empresas ante un despido en la contingencia. Así que los esperamos, inscríbanse por favor. Obviamente los vemos a las 4 de la tarde, saben que desde LinkedIn o desde Facebook se pueden inscribir. Nosotros también ya les estamos mandando por correo electrónico la invitación para que puedan inscribirse en este webinar. También vienen webinars interesantes a través de cómo están perfilando ustedes a sus empleados en cuanto al perfil de puestos en esta contingencia. Es más, ¿tienen perfiles de puestos? Yo me preguntaría, ¿no? Si llevan esta buena práctica en sus empresas. También el jueves vamos a estar tocando este tema con los especialistas y bueno, esperamos haya sido de su agrado. Y bueno, es un gusto como siempre compartir con ustedes estos minutos, agradecerles su tiempo, deseamos se encuentren muy bien hasta nuestro próximo webinar y no me resta más que decirles y recordarles que Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Gracias por acompañarnos. Gracias.